sus micrófonos apagados. Guillermo Roque y queridos amigos. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Ámbar, gracias. Entonces ya siendo las 8:07 de la noche, vamos a empezar con este conversatorio para darle la bienvenida a todos los que están participando, saludarlos también como representante de la Asociación Peruana de Ecosistemas Urbanos y Arboricultura, que ya estamos viniendo desarrollando estos espacios para poder conectar a los profesionales y a las personas que también tienen interés sobre lo que son los árboles urbanos, poder acercarlos a profesionales especializados para que puedan ganar confianza, no solo herramientas técnicas, sino también la confianza para poder asumir el compromiso de lo que es la gestión del arbolado urbano y sobre todo lo que creo que muchos estamos abocándonos a generar un nuevo paradigma de lo que es el árbol en la ciudad, ¿no? Ya dejando muchos mitos y herencias que han generado más problemas que beneficios, ¿no? Entonces, en ese marco damos inicio en todo un programa de diferentes actividades que estamos realizando. El próximo ya será la siguiente semana, que venimos realizando desde la asociación importante, sobre todo porque no ha sido, creo, considerado, por lo menos en nuestro ámbito local en Perú, no ha sido considerado o no se le ha dado la importancia que amerita lo que es el medio donde se desarrollan los árboles. Nos hemos abocado mucho tal vez a la propia expresión genotípica y fenotípica de los árboles, pero dejando de lado de que esa expresión también mucho recae su entorno, el medio, y cómo este medio influencia también en esa adaptación y en esa expresión, ¿no? Genética. Y dentro de eso, el suelo va a ser, creo, y nos va a quedar claro, muy importante, ¿no? De cómo está relacionado respecto a la supervivencia y adecuado desarrollo de nuestros árboles. Sobre todo en un ámbito urbano que, como ya vemos, no lo ha considerado, ni los propios profesionales tal vez de un inicio. De esa manera, entonces, yo les presento para dar inicio a Miguel Ángel Sierra. Él es biólogo de Colombia y ya varios que están en el ámbito lo conocemos, ¿no? Por ser un profesional especializado en este ámbito, y ya de inicio les damos las gracias por toda la buena disposición de querer compartir y tener este acercamiento con más personas, ¿no? Para que podamos tener, pues, ¿no? Esta mejora sustancial de lo que es el arbolado en nuestras ciudades latinoamericanas. Entonces, de esta manera podemos iniciar. La temática un poco va a ser, vamos a darle un espacio a nuestro amigo Miguel Ángel para que el eje central, que son los suelos urbanos, lo desarrolle de cierta manera para que empecemos un poco a intervenir a través del chat con ciertas preguntas, ¿no? O casos que podríamos también analizar, ¿ok? Entonces lo vamos a llevar de esa manera. Vamos, como siempre, ya hemos hecho en otras actividades, a tratar de atender al mayor número de participantes, ¿no? O sea, si nos extendemos un poco más, Miguel Ángel nos ha hecho también con todo el cariño que está para poder cumplir y seguir contestando, ¿no? Porque un poco siempre se extienden estos espacios donde empezamos a aprender mucho. Entonces, de esa manera, ¿no? Y ya formal, ya con todos los que están ingresando. Entonces, le damos el pase a Miguel Ángel Sierra para que pueda dar inicio a su presentación. Y después a la conversación que vamos a tener con todos ustedes. Miguel Ángel, ¿ya me escuchas? Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir. Con todo el cariño, como dice usted, estoy pues ilusionado para poder impartirles esta charla, este conversatorio de lo que vendría a ser el futuro curso que se va a dictar el mes entrante, principios de semana, sobre el mismo tema, sobre suelos urbanos. Agradezco pues a todos quienes están asistiendo en este chat y demos curso a nuestro conversatorio. El tema básicamente y lo que representa, tengo un problema con el mouse en estos momentos. A ver si lo puedo hacer.
me deja avanzar, ahora sí. Parece que ahora sí. Entonces, ¿qué no me pasa? No me deja avanzar. Ahora sí. Los suelos urbanos, por definición clásica, se han digamos, se han mostrado como una identidad sobre algo que, en lo que se construye viviendas. El suelo urbano siempre se ha visto con la definición natural y nunca visto desde el punto de vista urbanístico hacia el tema de los árboles. Entonces, cuando uno busca en cualquier parte la definición de suelo urbano, dice, aquí textualmente lo dice, pues que cumple unos requisitos para construir viviendas y edificios, pero nunca, nunca está prevista para hacia el tema de la protección y conservación de los árboles. Sin embargo, aquí tenemos la clásica naturaleza de lo que es el árbol urbano. Hoy tengo problemas con esto. A ver. Oh, no. Ahora sí. Ahora sí. Lo que es el árbol urbano, y entonces está siempre visto. Oh, por Dios, no puedo, no me dejan. Está siempre visto como un suelo agrícola, porque regularmente nuestros conceptos vienen, o el concepto del suelo viene de la producción agrícola, pero el suelo urbano nunca está destinado para lo mismo. Entonces siempre he mirado, incluso quienes hacen plantaciones en árboles urbanos, están pensando siempre como modelo agronómico. Pero también, aún así, si llegase a verse de esa manera, nosotros tendríamos que tener en cuenta que los análisis del suelo tendrían que mirarse con, perdón, borremos esto. Tengo problemas con mi mouse, pareciera. Y estoy estresado con esto. Bueno, me tocó hacerlo así. Entonces, el tema es el análisis que se le debería dar a un suelo urbano en el tema de macro y micronutrientes, para también complementarlo con lo que se llamaría la materia orgánica. En este caso, estos tres elementos son fundamentales para determinar el estadio o la estadía de la plantación de un árbol. Pero regularmente eso no ocurre en las ciudades. Nosotros hacemos trasplantes, trasladamos árboles, plantamos árboles, sembramos árboles o plantas, y nunca le hacemos ningún análisis. Es más, las dejamos siempre a su suerte, los dejamos abandonados. Pero también hay que dejar claro que el tema de la fertilidad del suelo y la estabilidad del suelo depende de estos procesos. Hay una pregunta ahí y se llaman los microorganismos. ¿Quién define qué concepto les puede marcar los microorganismos al suelo? Pues regularmente, como venimos del suelo agrícola y normalmente los análisis del suelo están basados en el tema físico-químico, y yo no conozco ningún agrónomo ni ninguna entidad del Estado que solicite un análisis microbiológico de los suelos, ni siquiera del tema agrícola. Entonces, mucho menos van a solicitarlo del suelo urbano. En este caso, la importancia que tenemos que empezar a mirar y empezar a considerar a partir de ahora es que el suelo urbano es potencialmente, pues obviamente, la casa y la cuna de lo que es el sustento de un árbol. Tiene enredada esta lámina, les cuento. No sé por qué razón perdí el mouse. No. Bueno. Encontré. Ahora sí. Listo, entonces nos fuimos con la siguiente lámina.
que se llama texturas del suelo. Vamos a borrar esto. No me va a dejar. Ahora sí. Las texturas del suelo, básicamente lo que vamos a buscar en un suelo y lo que siempre se busca desde, digamos, el estudio de la morfología, que es lo que se refiere de uso en el uso, la manera en la física y la química del suelo, es básicamente la textura del suelo, que lleve arena, que tenga limo, que tenga arcilla, y de esa manera ver el contenido de agua y la capacidad que tenga de desplazamiento de aire y también sus nutrientes en ella. ¿Cuál es el secreto de esta condición? La velocidad con la que migra estos elementos. Dependiendo de la velocidad con la que migre el aire y con la que migren los nutrientes, el agua también tendrá una capacidad evolutiva hacia las raíces de los árboles. En este caso, lo que normalmente ocurre cuando tenemos un árbol en una ciudad es que nadie está, digamos, viendo estas condiciones de las texturas del suelo. No se miran las texturas del suelo. Se siembra porque sí, se planta porque sí, se traslada porque sí. O sea, digamos que pocas veces se considera importante ese espacio. Es más, se trae mulch a un suelo que no es capaz ni siquiera de recibirlo, porque fácilmente se puede perder en el espacio. O sea, se le puede acomodar materia orgánica y cuando empieza a haber agua en demasía, se puede perder. Entonces, esa parte hay que tenerla muy en cuenta. En el curso de la semana entrante vamos a aprender cómo conocer esa textura de manera sencilla. Vamos a dar unos clips, a enseñar unos ejercicios para que las personas puedan conocer de manera sencilla las texturas del suelo. Y también, como dice acá, vamos a mirar cómo funcionan los microorganismos. Entonces, digamos, el próximo curso vamos a empezar a mirar con mucha atención las calidades del suelo que hoy nos acompañan. ¿Qué sigo con esto? ¿Cómo es la estructura de un suelo urbano? Si se dan cuenta, pues obviamente es una complejidad, es un desorden, es un suelo que tiene demasiadas cosas muy particulares, está agraviado, atormentado, saturado de todo lo que converge en una ciudad. Es un suelo con demasiadas dificultades para que pueda soportar el árbol urbano. Entonces, digamos, esto nos va a permitir a nosotros también empezar a mirar con otra lógica, que cuando vamos a plantar el árbol tenemos que considerar de dónde lo vamos a plantar, los antecedentes de ese sitio, qué tipo de construcciones hubo, qué sucedió, cómo estuvo marcado. Es más, si fue un sector agrícola, porque muchas veces las ciudades se han expandido a sectores agrícolas antes, y puede haber tenido problemas de toxicidades por excesos con los cultivos a gran escala. Entonces, esa parte también es importante que la tengamos en cuenta basados en esto. ¿Cómo es la estructura de un suelo urbano? Pues obviamente el suelo urbano tiene unas alteraciones, como las explicaba anteriormente, que nadie está mirando, con muy baja carga orgánica, de materia orgánica. Cuando es baja o nula, pues obviamente va a tener una gran debilidad para lo que representa la oportunidad de que los árboles urbanos crezcan. La contaminación que surge a partir de los vehículos, de los humanos y de las industrias, y esa contaminación realmente marca, digamos, la dinámica del crecimiento urbanístico y del árbol. En este caso, obviamente, la parte natural nos va a permitir comprender que es inevitable no tener vehículos, es inevitable no tener a los humanos cerca y mucho menos a nivel industrial la capacidad de crecimiento de una ciudad es dependiente. Pero también el árbol urbano nos encuentra aquí con unos problemas de daños radiculares, porque estas alteraciones que vienen y estas dificultades con el tema de la materia orgánica presenta unas debilidades. Luego el árbol naturalmente que se expresaría en una zona rural de manera natural,
aquí va a tener siempre sus problemas. Y estos daños radiculares terminan repercutiendo en un problema de recuperación del suelo. Los suelos regularmente maltratados, pues obviamente no le van a permitir al árbol ni a las raíces afectadas a asumir un proceso de recuperación, y mucho menos cuando hay problemas de extrema sequía. Entonces, digamos que el árbol asimila todo su contenido nutricional, toda su energía para buscar de una u otra manera recuperarse, y cuando hay situaciones extremas, va a tener muchas dificultades. Luego eso va a repercutir en una baja capacidad tanto de absorción como de síntesis de todos sus subproductos, y va a repercutir en una pérdida energética que con el tiempo hace que el árbol colapse. Entonces muchos árboles, y es sabido por todos ustedes, son ancianos aún estando en estado juvenil. O sea, se vuelven demasiado dramáticas por su situación de vida y no permite avanzar en esa condición. ¿Cuál es la estructura ideal del suelo urbano? Obviamente la que tenemos a mano izquierda de ustedes, y es digamos, ese es el suelo ideal para el árbol. Entonces, del 100% tenemos un 45% de materia orgánica que goza de los minerales, de todo, incluso de roca madre. Tenemos un 25% de aire, que es el que desearía cualquier planta tener para poder mantener el crecimiento natural de los microorganismos en su espacio. El 25% de agua, que obviamente va a ser la potencial vital para el árbol para poder desarrollarse y crecer y subir todos sus alimentos a las hojas y hacer su proceso fotosintético. Y este 5%, marcado en negro, que representa la materia orgánica, digamos, mucho más eficaz para él, está representado en un 1% de materia viva, que es, en este caso, el tema microbiológico. Ese 1% es vital para el suelo. Y ese 1% casi que hace la dinámica y genera toda la dinámica del 100% del suelo, si eso tiene esas condiciones. Este 4% se convierte, de materia orgánica, se convierte en su hábitat, se convierte en su espacio natural de vida. O sea, lo que quiere decir que ese 5% representa el volumen en condición de producción de energía para el árbol. El resto es casi que soporte. Sí, pero también es cierto que si no tenemos el agua para poder aportarle, este 5% no nos sirve de nada. De hecho, este 5% terminaría eliminando en un gran porcentaje la materia viva del suelo. Entonces, eso también es importante tener en cuenta. ¿Dónde está el problema con el aire? Cuando hay saturación de sales. Cuando hay saturación de sales en el suelo, se bloquean todos los circuitos, y esa oportunidad de traslape de aire a través de los microporos no se va a poder dar porque está saturado de sales. Entonces, ¿quién se encarga de limpiar el aire? Digo, las sales del suelo, se encargan los microorganismos. Los microorganismos se encargan de consumir esas sales, que le facilita la nutrición a la planta y aumenta el potencial de capacidad de retención de agua. Ojo que este es un juego de la vida y eso nos va a permitir obviamente avanzar en este caso. Tenemos obviamente lo que se llaman los agregados, que es la composición gradual de lo que es el limo, la arcilla y el humus, y eso nos va, digamos, a hacer un conglomerado que se le llama agregado. Y digamos que ese agregado tiene pues fracciones gruesas o muy gruesas, medianas o muy espesas, y finas, delgadas, muy finas o muy delgadas. O sea, dependiendo de las condiciones características del suelo, esos agregados van a facilitarnos. Entonces, notan ustedes que cuando ustedes toman la raíz de un árbol, una planta, perdón, y las pulsan, hay unas microbolitas que se quedan agregadas a la planta. Esos son los agregados que realmente dan una oportunidad de nutrición a las raíces en este caso. Sí. Cuando hablamos de materia orgánica en el suelo y la importancia que tiene la materia orgánica en el suelo urbano, nos podemos encontrar, disculpen un momento, que creo que el computador va a salir de vigencia. Voy a conectarlo un segundo y ya puedo continuar. Sí, no hay problema. Siempre hay a veces algunos temas técnicos. Esperemos que los
se resuelvan rápidamente para poder continuar con la ilación. Ahora sí, discúlpenme con ustedes. Bueno, entonces, alguien está haciendo monitos con el mouse, me hacen el favor, por favor. Entonces, cuando presenta esta lámina, lo que nos quiere decir realmente es que, infortunadamente, para el suelo urbano, las hojas son consideradas basura. Entonces, infortunadamente, el árbol necesita las hojas para subsistir porque es un medio natural de subsistencia. Él evacúa las hojas porque de esa manera se autorregula en la parte nutricional. Pero en las ciudades es validado como basura. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? ¿Cómo hacer para que este suelo no pierda esa capacidad a nivel de carga orgánica? Y por esa misma razón, el suelo urbano tiene una gran debilidad a nivel de carga, de carga orgánica. Esta es, digamos, que la importancia de la materia orgánica en el suelo. Y hoy por hoy, cuando se poda, cuando se hacen algunos procesos de labores del árbol, la importancia de generar mulch o de generar algún tipo de compost para posteriormente aplicárselo al suelo urbano. También tenemos la presencia de los microorganismos, y estos microorganismos del suelo son realmente los encargados de hacer un trabajo sin igual. Sin lugar a duda es un trabajo silencioso que, en compañía del agua, del aire y digamos, de todos los factores bióticos que también se encargan de comunidades externas, ayudan a descomponer la materia orgánica del suelo y ayudan a descomponer incluso roca madre para darle nutrientes a la planta. En la medida que hay buen potencial energético para ellos, ellos se bioaumentan y ayudan y estimulan a que la planta en sí, de una u otra manera, le entrega esos azúcares a través del proceso fotosintético, porque ella entrega y va y canaliza la energía en las raíces, y esa glucosa es tomada por los microorganismos. Y esos microorganismos con esa glucosa se autorreproducen, se mejoran su condición. Y ellos, a cambio de eso, lo que hacen es muy simple, le devuelven con gratitud con minerales. Y en ese proceso ocurre algo muy particular, y es que en ese proceso metabólico ellas desprenden agua y CO2. Y ese CO2 es fundamental en el proceso fotosintético. Pero el agua que queda ahí anidada es la que la raíz también absorbe. O sea que esto es un juego de la vida, como le digo al principio, porque de una u otra manera los microorganismos hacen un trabajo. Y la gente pregunta, ¿y son malos? ¿Son malos los microorganismos? Los microorganismos son patógenos, los microorganismos nos pueden hacer daño. Afortunadamente, la microbiología para el suelo, o la microbiología del suelo, viene de una u otra manera espaciada desde la microbiología clínica. Y pues nos acostumbraron a conocer y a saber el tema de la microbiología clínica como patogenicidades. Entonces tenemos las E. coli, las salmonelas, las pseudomonas patógenas que también están desde el punto de vista clínico. Entonces, ese tema también hay que validarlo, porque tenemos que comprender que dentro de las enfermedades de los árboles hay enfermedades fúngicas. Tenemos grandes problemas cuando hay exceso de agua, y también bacterianas. ¿Cuántos son? Preguntan. ¿Y cuántos son los microorganismos del suelo? Son infinitos. O sea, es una exponencial que los seres humanos no conocemos. Dentro de las condiciones de análisis y de estudio profundo de la microbiología, solo hemos alcanzado los humanos un 2% de ese conocimiento. Y de ese 2%, el 98% de la microbiología es basada en desconocido. O sea, no sabemos cómo bioaumentarla. Ese 2% que les estoy hablando es el único que se puede procrear o recrear o bioaumentar en laboratorio. Luego, realmente nosotros no conocemos nada de la microbiología del suelo. Cuando nosotros usamos microorganismos, algunos han escuchado hablar del tricoderma, bueno, sí, el más común es el tricoderma. Piensan que un solo microorganismo puede lograrles hacer el cambio a las cosas, y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque se le aplica el microorganismo al suelo, pero en el suelo están el resto de microorganismos, lo
lo que hace es que él se junta con el resto. Luego, no existe ninguna individualidad en el tema microbiológico. Los microorganismos siempre van a hacer unas interacciones, van a interactuar entre ellos y se van a reorganizar, y es la vida más simple del planeta, pero es la vida más hermosa, porque ahí nadie disputa terreno, nadie disputa comida, nadie disputa nada. Cada uno interactúa, da lo que le sobra y recibe lo que le está faltando. Así es la vida microbiológica. Nosotros pues, como humanos pues nos desgastamos e incluso hasta nos metamos por un pedazo de tierra. Ellos no. Ellos realmente lo que hacen en el fondo es tener una capacidad de co-creación que distingue de qué manera pueden avanzar en este espacio. ¿Y qué hacen? Pues realmente lo que hacen los microorganismos es invaluable. Nos permiten la vida, les permiten a los árboles la vida, y a partir de lo que hace el árbol nos provee a nosotros de alimento. Y nosotros, con lo que comemos, desechamos lo que comemos y proveemos a los microorganismos de alimento. Ese es el ciclo. Entonces, lo que realmente ocurre aquí en este caso es que nosotros realmente somos dependientes de los microorganismos, y por esa razón tenemos que tener siempre en cuenta de dónde están. Hay hongos y bacterias. En este caso, y donde a lo que me he dedicado los últimos años de mi vida es a estudiar las bacterias, no tanto los hongos. De los hongos se ha hablado mucho y se ha hablado bastante, incluso las micorrizas es el tema más estudiado que existe en el suelo agrícola, fundamentado en el tema de los aportes que dan. Pero de las bacterias se sabe poco, y las bacterias fueron primero que los hongos. Entonces, esa razón responde para finalizar en esta lámina con quiénes son. Pues realmente son seres infinitamente agradecidos con la vida, porque en la medida que los proveen de alimentos, ellos a sí mismos son gratos con la vida. También en el curso de la semana entrante vamos a enseñar técnicas de diagnóstico práctico para el suelo urbano. A su izquierda van a encontrar la cromatografía de suelo como un elemento base de manera práctico para que quienes deseen, porque eso es una manera de necedad, de hacer cromatografías de suelo, se puede hacer fácilmente, y pues son elementos que no es fácilmente conseguible, pero que cuando se consigue se puede lograr, que es nitrato de plata, hidróxido de sodio y papel filtro. Y digamos que cuando estas manchas que aparecen nos permiten, por ejemplo, en este caso, nos permiten la disponibilidad de nutrientes. Esta parte nos da las características de cómo la parte nutricional y el humus están de forma permanente. Cuando leemos esta línea y leemos toda esta parte que está a franja, nos está marcando la calidad del suelo. Esto es un suelo ideal, obviamente, porque sabemos que tenemos muy buena carga orgánica. En este lado, la parte más beige, más café, es la parte digamos, que nos entrega la armonía de todas las zonas, o sea, cómo está considerada. En la medida que ella va avanzando, las zonas se van ennegreciendo, pero si hay una disparidad, la gráfica nos la va a marcar como lo marca acá. La zona 1, la zona 2, la zona 3, la zona 4, y nos van a determinar, y nosotros hacemos el análisis y les enseñamos a hacer análisis de cómo verificar el tipo de suelo, cómo se encuentra en condiciones ese tipo de suelo. Entonces, digamos, sin acudir a un laboratorio, nosotros podemos enseñar a hacer un uso práctico de este tipo de herramientas. Eso, digamos, hoy por hoy nos va a disminuir el costo de lo que estamos haciendo. Incluso nos sirve hasta para gestión de riesgo en un momento determinado. Y la columna de Udry-Brasky, que básicamente es para aquellos suelos anegados, para aquellos suelos que tienen una gran debilidad cuando pues, digamos, quedan completamente llenos de agua. Y pues tenemos que saber normalmente cuando ya se va a secar qué le quedó ahí. Entonces, con esta columna podemos determinar la parte aeróbica y la parte anaeróbica. Entonces, ¿qué hay? Y obviamente eso es una técnica que esa nos permite más tiempo. En la cromatografía de suelo también, para el revelado de esta área se requiere
unos días, y igual que la columna de Winiarski. Y digamos que estas dos herramientas, más otra herramienta que hoy no les voy a comentar, pero que hacen parte de el análisis para la validación del suelo urbano. Es, digamos, un modelo asistencial que podrían ustedes en un momento determinado empezar a practicar para poder asumir definiciones y asumir tareas frente al tema del suelo urbano. También tengo que recordarles que no es lo mismo el suelo rural con respecto al suelo urbano, porque el tema del confinamiento de los árboles hace que sea estrictamente individual o muy particular el espacio donde está el árbol. Entonces, no es lo mismo medir una hectárea de suelo y hacerle un análisis a una hectárea de suelo que medir el suelo urbano. Entonces, si vamos a medir el suelo urbano, nos toca medir matera por matera y nos toca determinarlo. Y ahí es cuando juegan fundamentalmente estos costos, porque nos toca jugar individualmente. Porque si nos vamos al laboratorio nos va a salir demasiado costoso. En realidad nosotros lo que queremos saber es la calidad del suelo. Queremos saber cómo se encuentra el suelo. ¿Por qué no queremos tanto la parte físico-química o la parte química? Porque de una u otra manera no lo queremos para producción, lo queremos para sostenibilidad. Y aquí, si tenemos una buena calidad de suelo, nos va a poder ayudar a que el árbol se sostenga y crezca de una u otra manera en lo que queremos. ¿Sabemos comprender las debilidades químicas del suelo? La lámina no lo dice. Miren lo que tiene, hasta un inodoro. Entonces, lo que queremos es mostrarles a ustedes de qué manera poder interpretar el intercambio catiónico, de qué manera poder interpretar la compactación del suelo, de qué manera podemos hacer que la acidez o el exceso de alcalinidad de muchos casos del suelo se pueda mejorar. Y estas son las técnicas, obviamente, que se van a expresar a través del curso en la semana entrante. ¿Qué hacer cuando hay contaminación por sustancias tóxicas en el suelo urbano? Que normalmente es lo que más ocurre. Entonces, digamos que esto es lo que tenemos que tener claro en función del suelo urbano, que hay cosas que definitivamente no hacen parte, como decía al principio de mi conversación, no hacen parte de la agricultura, pero que todos creen que es basado en la agricultura. De hecho, la agronomía, o muchos de los que hoy nos acompañan son agrónomos, ingresaron pensando de una u otra manera hacia ese lado. Pero el suelo urbano está claro que no va a estar pensado nunca en el tema de producción agrícola. ¿Cómo ayudar a la nutrición de los árboles urbanos? Pues obviamente también está claro que es a través de los microorganismos, y se sabe que obviamente vamos a poder impartir unas técnicas y unas formas para poder desarrollar y ayudar en la nutrición de los árboles a través pues, de nuestras tareas. Las técnicas para la deconversión del suelo también están determinadas. Esta lámina es una de las láminas recientemente elaboradas por mí, en la que expresa cómo las bacterias epífitas se traslapan y ingresan a través de las celdas borde, cómo ingresan y se convierten en bacterias endófitas haciendo un trabajo al interior de la raíz. Ellas migran hasta a las hojas incluso, y están en constante trabajo direccionado dentro del árbol. Eso es parte de las cosas que obviamente van a poder comprender más adelante, pero de lo que hoy por hoy no se conoce, porque siempre hemos hablado de las micorrizas. En este espacio, la bacteria epífita, de una u otra manera, juega con sus metabolitos, y de los hexametabolitos que recibe, ella también subsiste, como ya les había explicado. Y este mucigel, que es la combinación entre el gel o el mucílago que desprende la raíz y el mucílago que desprenden las bacterias, se convierte en un cemento que permite que la caliptra de la punta de la raíz, o la caliptra, sea el que se encargue de poder ir al suelo para avanzar. Gracias, María Alejandra. Bueno, seguimos mientras María Alejandra cuadra eso. Los métodos pues, de preparación de insumos biológicos. En el curso también vamos a enseñar de cómo hacer extractos de vegetales o tipo té,
como lo llaman ustedes, cómo manejar, incluso si alguien desea implementar una técnica de lombricultura, se les puede enseñar, no tengo ningún inconveniente en explicarles de qué manera pueden elaborarlo. Cómo hacer bioaumentación casera de hongos y cómo hacer bioaumentación casera de bacterias. Esta es una manera simple de hacer que usted pueda contribuir de una u otra manera, incluso en el árbol que tenga frente a su casa, para que haya un proceso de bioremediación. De esta manera, nosotros, al enseñarles esos modelos, esas técnicas, les van a facilitar a ustedes los costos en bajo adquisición de insumos. Y también ayuda al tema de nutrición. Entonces, en el curso, bueno, este curso no va a poder dictar sobre aminoácidos y todo ese tipo de cosas porque eso requiere laboratorio, pero se puede avanzar en eso. La importancia del compost y el mulch en el suelo urbano. Dejé la lámina de la expresión de la curva de lo que representa la temperatura en el proceso de compost, porque tenemos un problema gravísimo en la comprensión de lo que se llama compost. La gente presume que desdoblar materia orgánica en muy poco tiempo y tenerla rápido le va a favorecer al árbol. Y resulta que mientras ella no se estabilice, y eso es culpa de los microorganismos en el tiempo, porque la etapa mesófila tiene un tiempo, la etapa termófila tiene un tiempo y la etapa de enfriamiento es el tiempo más largo y hay una etapa final que es la de la maduración. Ese tiempo, en el tiempo completo de ese proceso, más o menos pasan 180 días. Pero yo puedo descomponer este material orgánico en 60 días. Entonces, eso me representa que yo en 2 meses puedo tener material orgánico, pero no necesariamente que este material orgánico sea apto e ideal para aplicárselo al suelo. Usted se lo puede aplicar, pero en realidad lo que va a pasar es que este proceso de tiempo completo le va a disminuir el potencial energético al árbol porque él va a tener que trabajar para 2, para que esto se termine de descomponer y para darle de comer a sus raíces. Luego, si este material tiene 180 días y se le aplica, el árbol va a tomar completamente todos los nutrientes y los microorganismos se van a poder asimilar dentro del proceso y van a descomponer toda la carga orgánica disponible para la raíz del suelo, para la raíz del árbol. En este caso, es importante que comprendan que cuando se empiezan a hacer procesos de maduración de compost, hay que dejar que esto termine solo, porque no es el humano el que termina, es el tiempo el que hace que ellos hagan un proceso de simpleza, o sea, ellos lo hacen en su tiempo. Entonces, digamos, también dentro del proceso vamos a enseñar a hacer compost de una manera rápida. No es lo mismo procesar un compost casero que hacer, digamos, producción en macro. Yo puedo producir 100.000, 200.000 toneladas en un año, pero obviamente ustedes van a poder producir kilos. Entonces, el plan es que tengan muy claro cuál es la importancia en el tema de la producción de pH, del compost. ¿Qué son las cosas importantes para tener en cuenta en el tema del compost? La temperatura, el pH, la humedad y el aire. Aquí no está el aire, pero el aire es fundamental para el desarrollo de un buen compost. Entonces, digamos que este ciclo del máximo de temperatura va a entrar en un punto más o menos de los 45 días cuando se hace un compost bien establecido. Y luego viene una descendencia a nivel de enfriamiento donde vuelvan a iniciar los mesófilos y donde terminan aplicados tanto los mesófilos inicialmente como finalmente. Los mesófilos siempre van a estar al final. Y es, digamos que la parte completa de un compost establecido. ¿Cómo vamos a hacer la recolección de los microorganismos? De una manera tranquila, está la gata mirándolos a ustedes, con calma, lo vamos a hacer muy despacio. Entonces, primero que tenemos que definir el sitio donde vamos a ir, que es un bosque urbano. Lo más cercano que tengamos de bosque, lo más parecido. ¿Qué vamos a necesitar? Tarros, fuentes de carbono y una media. Eso nos va a permitir a nosotros hacer, digamos, una valoración de cuánto nos va a valer poder aislar microorganismos. El método de recolección la tenemos cada quien para bacterias y para hongos. Y van a ver cómo se bioaumenta de manera casera los microorganismos, tanto hongos como bacterias. Perdón. Y al final
pues simplemente van a saber cómo preparar y aplicar los caldos microbiológicos al suelo. Digamos que el curso tiene ese contenido. El fondo es comprender qué es el suelo urbano, pero también cómo vamos a darle una solución al suelo urbano. De nada me sirve a mí hablarles carretas sobre el suelo urbano, que el suelo urbano está desturbado, que está... cuando no le voy a dar la solución. Y el curso lo que va a permitirles a ustedes es comprender de qué manera pueden aportarle desde su casa las soluciones a recuperar el suelo urbano. Si saben, por ejemplo, tienen aceite regado que algún vecino desalmado le dio por botar el aceite del cambio del carro pues justamente en el pie del árbol, pues obviamente eso es terrible. Nosotros podemos hacer biorremediación a través del proceso. Tenemos aquí unos casos para finalizar de los árboles urbanos de la ciudad de Lima, que me mandó Guillermo, que me parecen muy hermosos. O sea, aquí está básicamente la muestra fehaciente de cómo el árbol sufre. Imagínense, esto que es cemento, obviamente le cambia completamente la dinámica del pH del suelo porque, digamos, esto es alcalinidad y le aumenta incluso quema raíces superficiales y le genera un desbalance nutricional al árbol. Entonces, él lo que hace aquí es reiniciar todo el proceso, le toca reinventarse y aparte de eso, intentar regenerar el daño que hay aquí. Y la pérdida microbiológica es altísima aquí por el tema de la alcalinidad. Se cambian el pH y las bacterias que estaban trabajan en un pH más ácido. Luego aquí les va a generar dificultad este proceso. En este caso, tenemos la alteración del piso, la presión que genera la apretada del piso y automáticamente las raíces que ya también fueron afectadas por un corte de esta manera, van a tener, pues obviamente, la pérdida de absorción y la recuperación del árbol va a ser letal. Y muchas veces estos árboles que son así afectados se van a morir 3, 4, 5 años después y nadie supo por qué se murieron después. Hace unos 2, 3 meses, y quienes son de Cali van a recordar la pérdida de algunos árboles emblemáticos de la ciudad que se cayeron. Y simplemente fue recordar en qué momento construyeron las vías a gran nivel. Y más o menos tenían 15 años de haberse construido. Luego hicieron un daño en las raíces de los árboles. Ellos siguieron creciendo, pero las raíces de anclaje perdieron la oportunidad, se descompusieron y perdieron la estabilidad. Y aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. El árbol, hay dos opciones. O se puede secar con el tiempo, 4 o 5 años, o puede seguir sobreviviendo y la pérdida del balance por la raíz de amarre, de anclaje, puede terminar en un volcamiento. Eso básicamente es gestión de riesgo, que es otro tema, pero que es importante que tengan en cuenta cuando se esté ocurriendo este tipo de eventos. Lo clásico, el andén, la berma en este caso, la pérdida de la raíz, imagínense las raíces cómo están. Entonces, este árbol, ¿qué le queda? Yo preferiría arrancarlo, la verdad, porque lo que queda ahí es riesgo. Si lo pueden tapar y le dan el espacio, pero el árbol queda vivo un rato, unos años, pero él va a perder la oportunidad de vivir. Igual, fíjense, al lado del poste, un tema de pérdida de vitalidad en este caso, y eso es lo que va a pasar en adelante. Y el traslado de árboles. O sea, aquí, miren esta condición, como lo hace la máquina, cómo lo hacen de manera arbitraria, y obviamente no se ha considerado ni la oportunidad siquiera de hacer un tratamiento de las raíces para poder saber cómo va a responder en el traslado del árbol. Ni siquiera creo que lo hayan podido trasladar bien por la forma en que lo hicieron. Digamos que esto es lo que tenemos para el conversatorio. También espero poder conversar con ustedes en el curso. La esperanza básicamente es poder intentar ayudar nosotros desde nuestra propia conciencia cómo ir recuperando el suelo urbano. Desafortunadamente es un tema muy fuerte de tratar, es un tema que nos va a costar mucho esfuerzo involucrarlo, pero está involucrado desde la gestión de riesgo. El suelo urbano tiene todas las condiciones para avanzar hacia también involucrarlo en gestión de riesgo. Entonces, esto es lo que hay para ahorita y muchísimas gracias. Ella se llama, yo la llamo, pues es una vecina que viene a citarme a mi ventana
y es una ceniza, yo la llamo, yo no sé de aves nada, pero quien la pueda identificar, y él justamente está ahí acompañándome en la ventana y eso es lo que quedó. Muchas gracias. Ahora sí empezamos el conversatorio. Roque, Guillermo. Sí, Miguel Ángel, gracias. Interesante para poner en contexto ya lo que estábamos hablando sobre el medio suelo, ¿no? Yo quisiera acá también para agregar unas cositas compartiendo la pantalla, a ver si pueden ver el curso que nos dio Gerard. No, pero no. ¿No? Que estaba hablando un poco sobre las nuevas... Hoy en día estamos nosotros del tema de ornato, del enfoque ornato al enfoque ambiental. Dentro de eso vemos estrategias de ingeniería para poder evitar la compactación del suelo, ¿no? Como son los suelos estructurales. Mucho hemos aprendido. No te estoy copiando, no te estamos copiando nada, Guillermo. Pero creo que lo que no escuchamos mucho es la carga biológica. Disculpa, no sé, ¿soy yo? Sí, ahora, no se te ve y no se te escucha, compañero. Soy yo. Ah, ok, pero ¿ahora me pueden escuchar? Ahora sí, ya. ¿Ahora sí? Haz el comentario, por favor. Sí, estaba comentando entonces de que este enfoque que estamos tratando de trabajar, de ver el área verde del enfoque de ornato al enfoque ambiental, ¿no? Donde ahora se habla de infraestructura verde y la infraestructura verde tiene estrategias de ingeniería que tratan de evitar la compactación del suelo, ¿no? Estas son imágenes del curso que nos dio Gerard Pazola y hablaba sobre los suelos estructurales, por ejemplo, ¿no? Y los root paths o caminos de raíces, ¿no? Todas estas técnicas nuevas, pero tal vez lo que no se hablaba mucho era la carga biológica que también necesita, ¿no? Este tipo de estrategias de ingeniería para que justo dar las condiciones adecuadas del desarrollo de los árboles en el medio suelo, ¿no? Eso es un poco lo que quería comentarte. No sé qué opinas al respecto también, Miguel Ángel. No, sí, es que difícilmente somos capaces de ir mirando hacia el tema biológico, porque regularmente nosotros solo vamos lo que vemos. Entonces, infortunadamente, se han aislado de la oportunidad de comprender el tema microbiológico. Por eso la importancia de enseñarles a recuperar los microorganismos del suelo, porque solo viéndolos nos enamoramos. Y ahí está la dinámica de lo que hoy por hoy valdría bien tener y hacer el curso, porque cuando empezamos a mirarlos, a ver los colores, los diferentes tonos, uno como que empieza a sentir realmente que están, porque cuando uno no los ve no los puede comprender. Y en el tema de lo que son las nuevas técnicas, pues obviamente es muy complejo, porque básicamente se habla desde la ingeniería, y desde la ingeniería ir devolverse, porque para ellos es devolverse, es muy complejo. Entonces esa es la razón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Para saludarte y darte las gracias por el conversatorio que iniciamos contigo. Gracias, según lo que tú nos comentas y ya se ha venido conversando anteriormente, pues esto de hablar de los microorganismos, del suelo, es algo que nuevo para muchos de nosotros, nuevo para muchos países que no se han venido, pues obviamente no han venido trabajando esto, ¿no? Como arboristas o forestales o biólogos dedicados a la arboricultura o al arbolado urbano, normalmente digamos, nuestra visión son básicamente la estructura del árbol, pero muchas veces no aplicamos mucho a lo que es el suelo. Incluso los tratamientos son directos al árbol y hay espero no equivocarme, en muchos países que la aplicación o los tratamientos a los árboles no lo hacen en los suelos. ¿Sí? Entonces, en cuanto a esto, ¿tú crees de que el manejo del suelo tendría que ser uno de los primeros tratamientos para obtener la vigorosidad del árbol y la sanidad del árbol, o tendría, digamos, que ser un tratamiento posterior a tratamientos directos a la estructura del árbol?
si tú vas a plantar un árbol, obviamente que es lo primero. O sea, antes de plantar el árbol, incluso antes de un traslado del árbol, se tiene que hacer un análisis y eso no lo hacen. O sea, digamos, es importantísimo hacer una determinación, una calificación, una cualificación del suelo. ¿Hacia dónde va? Sí, regularmente la gente mide algunas cosas, pero la parte biológica no la miden. O sea, no miden el árbol, si es un traslado, por ejemplo, no miden la carga biológica que trae el árbol y la compensación biológica en la que está. Entonces, eso le va, aparte del esfuerzo que va a hacer el árbol para intentar recuperarse en ese traslado, también van a tener que tener en cuenta que tiene que reaumentar o bioaumentar el tema microbiológico, que ese es el fundamental. Eso en el lado de los traslados. En el lado de los trasplantes, que es muy similar, perdón, en el lado de las siembras, de plantar árboles, es igual. Entonces, usted tiene que tener en cuenta el tipo o el gradiente de tipo de material que trae desde el vivero, el árbol, qué calidad de suelo e intentar imitar al máximo el suelo para trasplantarlo, para que el árbol no se disminuya en potencia. Porque de una u otra manera, él lo que va a hacer es eso, es reiniciar todo un proceso. Entonces, es fundamental, Roque, es determinante además que las personas hoy, los arboristas, siempre involucren antes de mirar cómo está la estructura del árbol la hermosura del árbol que van a plantar, tienen que también considerar la cama del árbol. O sea, mirarlo muy bien qué va a pasar. Claro, otro punto también que comentaste, Miguel, fue sobre digamos, cuando se hacen los tratamientos como ampliaciones de avenidas, muchas veces terminamos, pues, obviamente, dañando las raíces, ¿no? Y el suelo creo que es muy importante. No sé, a ver, podrías decirnos, es muy importante, creo, el tratamiento de esos suelos para la regeneración de nuevas raíces, sabiendo ya que muchas de las raíces se están pudriendo. Sí, ahí cuando el árbol ya, pues obviamente está afectado, las raíces se han afectado, lo que usted tiene que buscar es la renovación de raíces. O sea, que haya una nueva cosecha de raicillas para que haya nutrición. Las que se murieron se están muriendo y usted no las va a regenerar así. Lo que se debe buscar es que ese impacto, después de ese impacto, después de esa compactación, se tiene que reincorporarle microorganismos para que ellos actúen en función incluso de los minerales que generaron esa compactación, porque necesitan liberar, los microorganismos lo que hacen es comerse los minerales, liberar ese espacio, permitirle que pase aire, incluso que acumule agua para que las raíces por ahí se desplacen. En la medida que aumente ese potencial, la raíz va a tener cómo liberarse, pero si la raíz está afectada, el árbol está afectado, y siente que hay demasiado compromiso para romper el suelo compactado, obviamente va a quedar estática porque ella no se va a desgastar porque el árbol está muy débil. Ojo, que los árboles en su compromiso, los árboles juveniles tienen una capacidad distinta a los árboles ya de mayor avance en edad. Entonces, también hay que contemplar eso. Sí, Miguel, acá Fernando nos hace una pregunta. Nos dice que muchos árboles en Lima se vuelcan, obviamente, por podrición radicular, algo lo que ya estábamos comentando, y nos pregunta cuál es, o veremos dentro del curso algún tipo de tratamiento de suelos para este tipo de problemática la cual acaecemos nosotros acá en Lima. Sí, mire, es importante esa pregunta. Lamento decirle que no le puedo dar la solución porque no es magia. Lo que sí le voy a poder comentar es que si usted ve y conoce algún caso, digamos, revise el historial de los árboles que han estado enfrentados a nuevas avenidas, por ejemplo. Y eso les va a permitir a ustedes saber a futuro, para gestión de riesgo, qué árboles a futuro van a tener que ir reemplazando porque van a correr el riesgo de desplazarse. Van a correr el riesgo de perderse, de caerse o de morirse en su defecto. Nuestro amigo Mark desea hacer una consulta, hasta que levanta la mano. Carlos. Gracias, Miguelito. Es que
Le dijo Mark, el único Mark Duff, que no es Mark Duff, sino Carlos Llanos. Buenas noches para todos. Gracias, Carlitos. Bueno, mire, Miguelito, yo lo que veo es que el abordaje desde el punto de vista de la biología del suelo es un tema, pero la ciencia del suelo es supremamente compleja y desarrollada a un nivel que muchos arboristas, que generalmente son podadores que han ido entrando en esta onda, no necesariamente técnicos o profesionales o científicos, tienen que empezar a estudiar con mucho rigor. El viaje desde el orden del suelo hasta la serie, pasando por edafología o podología, es un viaje increíble, increíblemente largo. Entonces, un buen arborista debe tener la capacidad de reconocer cuál es el orden del suelo en el que él está parado, cuál es el suelo original del entorno en el que fue construido su ciudad. Sabiendo eso, seguramente va a saber qué tipo de suelo tiene antes de que se convirtiera en un suelo antrópico. Una vez ese suelo se ha convertido en antrópico, las cosas cambian un poco. No mucho en realidad, pero cambian un poco. Solamente pierde la estructura y la textura, ¿cierto? Sí. Que es como saber que tenemos otro tipo de suelo disturbado de cierta forma y al cual le han sido arrancadas mucho de lo que es la biología del suelo. Entonces, en casi todas las personas que mueven un árbol o trasladan un árbol o plantan un árbol siempre están pensando en textura, estructura, drenaje, hidrofobicidad y muchas otras condiciones que tienen los suelos donde nosotros hacemos esas actividades. Si la persona reconoce esas típicas variables de un suelo, él puede saber si necesita algún tipo de acción o no necesita. Ejemplo, cuando la ciudad dejó por siempre un área no intervenida que se convirtió en un bosque urbano, en un área amplia de alineación de árboles, ese suelo normalmente conserva las calidades iniciales naturales del suelo, y ahí se pueden desarrollar cualquier cantidad de cosas. Obviamente, conociendo la fisicoquímica del suelo y la biología del suelo, él puede saber qué enmiendas puede tomar, qué debe hacer para favorecer el desarrollo de los organismos, etc. Como todo esto afecta terriblemente a los árboles, pues obviamente tenemos que ser cuidadosos. Si nosotros logramos identificar qué suelo tenemos y sabemos qué estructura tiene ese suelo, ¿cierto? La estructura del suelo, el famoso suelo estructural, no es más que darle un tipo de agregación al suelo, cómo el suelo se agrega para cumplir con sus funciones como suelo. Entonces, ¿qué es diferente de la textura, que es la sumatoria de una serie de componentes en unas proporciones? Entonces, si nosotros reconocemos eso, sabemos qué debemos hacer para que ese suelo cumpla sus funciones adecuadamente, tenga drenaje, permita el desarrollo de raíces, y una variable que es súper importante, que nos habla también de qué contenidos de microorganismos tiene ese suelo, es la capacidad de intercambio que tiene. Claro. Cuando uno consulta ese dato, el que ha estudiado algo de suelos, consulta ese dato, él ya sabe qué está pasando a nivel microbiológico en el suelo. ¿Por qué? Porque esa capacidad es precisamente el resultado del trabajo de los microorganismos para hacer que esos nutrientes estén disponibles o no para la planta. Entonces, mi comentario es más una invitación a los arboristas o las personas que trabajamos con árboles a estudiar la ciencia del suelo. Ese estudio de la ciencia del suelo le permite a uno saber qué está pasando con ese suelo y qué va a ocurrir con las especies que ponemos ahí. Entonces, muchos de los árboles que se volcan en nuestras ciudades, se ponen a estudiar, son foráneas. Árboles que incluso llegan a durar en nuestro suelo, como eucaliptus y acacias y algunos ficus, durar 15 años y empiezan a caerse por pudrición, y es un cizallamiento en el cuello de la raíz. Resulta que esos árboles vienen de unos suelos que son básicos, ¿cierto? O de otras características comparados con los suelos de América, sobre todo los de los Andes, y que son ácidos. Entonces, normalmente son más proclives al ataque de hongos, y precisamente en el cuello de la raíz. ¿Qué genera la entrada de los hongos? Obviamente lo hemos dicho muchas veces, casi todo el mundo lo sabe, que es el uso de las desbrozadoras para cortar el césped o la grama, y que hieren permanentemente cada 4 meses o cada 5 meses, hacen heridas pequeñas en las que va inoculándose hongos de diferentes tipos que comen diferentes cosas, celulosa o lignina, y van causando pérdidas, digamos, de la capacidad mecánica de la madera en esa área, y por eso los árboles se citan.
Y también los cortes que hablabas en la construcción, no se consideraba la raíz como el órgano más importante del árbol. Entonces, ahí ya también viene una cantidad de problemas. Entonces, Miguelito, gracias. A usted, Carlitos, por el comentario muy oportuno. Desde hoy estuve tratando de pegarles un documento ahí a la conversación, no sé si les llegó, de introducción a la ciencia del suelo de la Universidad Nacional, que es un resumen muy pequeño de lo que es el suelo y cómo puede uno empezar a estudiar, a hacer calicatas, a ver cómo es la estructura, la textura, de dónde viene, qué lo conformó. Y el problema que tenemos en las manos todos los días, el suelo antrópico. Ese suelo que si no encontramos una batería, un neumático de un carro, un sanitario, es un suelo malo para los árboles. Gracias a todos, gracias Miguelito. A usted, Carlitos. Sí, con respecto a lo que comenta Carlos, también obviamente la mayor dificultad que se tiene frente al tema de los árboles aviarios es justamente, digamos, cómo intervenir el árbol sin intervenir el suelo. O sea, en términos cortos, es cómo ayudarle al árbol a mejorar el suelo sin tocar el suelo. Y eso justamente es, digamos, como el aporte distinto a lo que hoy se viene haciendo. Claro que en agroecología se ha trabajado muchísimo y es un trabajo de genios. Yo no soy grafólogo, no me interesa ponerme a pensar de esa manera. Yo he venido trabajando en función de incorporar microorganismos al suelo para coadyuvar en la nutrición de las raíces del árbol para que ellas a su vez puedan nutrir a las hojas de ese desarrollo. Entonces, digamos que eso es lo que comentaba Carlos con respecto al intercambio catiónico, que eso sí es una manera de medirlo. Por eso, cuando medimos, en el curso lo vamos a expresar, de qué manera podemos saber cómo está funcionando el suelo a través del intercambio catiónico y del pH. Son en la carta, de cuando alguien hace un análisis de suelo, podemos interpretar cómo está funcionando el suelo y es mirando el pH y las cifras de intercambio catiónico. Gracias, Miguel Ángel, y gracias también a Carlos Llanos. Un gusto escucharlo siempre. Para los que no conocen, Carlos Llanos es de Colombia también, arborista, y ha estado por Perú desde el 2017, compartiendo también sus experiencias y formando también las primeras escuelas de arboristas acá. Un gusto escucharlo a Carlos. Un abrazo fraterno. Esperemos también vernos otra vez pronto. Siempre ha sido un gusto. Y para compartir acá algunas inquietudes también de los participantes, Sofía Paredes también tiene una consulta de cuáles son las consecuencias del control químico de malezas que se realizan, pues, ¿no? Generalmente en muchas áreas verdes, o sobre todo campos, hay mucha aplicación, pues, ¿no?, de agroquímicos para control de malezas, herbicidas. ¿Y qué opciones ecológicas hay para proteger los suelos mientras se realiza el control de especies? Sí, gracias, Sofía. Un saludo para ti. Mira, obviamente la afectación es muy marcada porque no solo interviene en la química del suelo, que por hoy, de una u otra manera, va a disturbar la condición natural de las raíces que están ahí frecuentadas. Y obviamente va a alterar la dinámica poblacional de todos los demás componentes del suelo. Microbiológicamente, obviamente también se afecta porque al cambiar el pH se van a disminuir el potencial de fortaleza de los microorganismos. No todos los matamalezas matan los microorganismos. Lo que pasa es que al cambiarle el pH, lo que va a cambiar es, digamos, el potencial del número de bacterias u hongos que tienen esa capacidad de crecimiento, que regularmente son patógenos. Entonces, el patógeno tiende a ser alcalino. Entonces, esa es digamos, la gran debilidad. ¿Cómo controlar de manera biológica? Hay muchas maneras. Los test se pueden hacer digamos que el ácido acético glacial, lo que conocimos como vinagre, es un matamaleza. Y el ácido acético glacial se elabora en base a un fermento a través de la acetobacteria. Entonces, uno puede hacer vinagre. Y es la base fundamental de la producción de los alcoholes. ¿Ves? Entonces, si podemos hacer un fermento de un licor, lo podemos convertir en vinagre y él puede convertirse digamos, en un preemergente para controlar eso. Pero hay otras técnicas también. Este limón que usamos para hacer barreras vivas, ese también se puede mezclar.
el maguey o el agave o lo que nosotros aquí conocemos como el fique, también sirve en tipo T para controlar arbences, para controlar pastos, para controlar gramíneas, porque lo que hace es disminuir el potencial de crecimiento de las semillas. Entonces hay muchas formas, hay muchas técnicas, hay muchas cosas que se pueden aportar desde un conocimiento casi que ancestral para el control de este tipo de arbences y sin afectarlo de manera química. Eso digamos que es el potencial a lo que viene hoy el modelo suelo inteligente, de lo que hemos estado hablando antes, a poder contribuir en el nuevo cambio de la dinámica de lo que hacemos. Sí, buenísimo. Ya por lo menos nos queda claro que la tendencia a dejar de lado el uso de agroquímicos agrotóxicos, ¿no? Por no solo la dependencia, lo que genera también la toxicidad en el suelo, los temas de salud, entonces ya definitivamente la opción es orgánica y creo que en la mayoría de profesionales están buscando, pues, ¿no? Estas herramientas para poder aplicarlas con mayor confianza. También tenemos acá, nos escriben, te saludan. A ver, hola Miguel, te cuento que el árbol de las imágenes que mostraste era de la avenida Benavides, acá en Lima, Perú, donde las raíces fueron cortadas por la obra de un tercer carril. El colectivo Salvemos Benavides, un colectivo de vecinos que un poco se organizaron para poder evitar la destrucción, pues, ¿no? de esta avenida y de su arbolada. Hicieron un tratamiento con biol, ¿no? Y los árboles han mejorado mucho. Están preguntando si algunas recomendaciones de qué pueden hacer para mejorar esas condiciones de estos árboles abandonados, ¿no? Digamos que si pueden aplicarle de una u otra manera un compost y los bioles, depende del tipo de biol que hayan aplicado, pero o si consiguen humus de lombriz sería ideal, porque lo que deben estimular es el crecimiento de raíces. O sea, si el árbol lo pueden ayudar, él va a poder con el tiempo aumentar potencial y el gradiente, y él va a ir, pues usted sabe que las raíces de anclaje se hacen a través de los años. ¿Ves? Entonces se podría estimular esa, si le dejaron espacio para que ella pues como que tenga una buena respiración, una buena vegetación, se podría. Y aparte de eso, digamos que una combinación de humus con combinación de compost sería ideal también para que pueda almacenar algo de agua, porque el humus es muy, muy extremo en cuanto al tema de almacenamiento de agua. A ver, acá estamos viendo en la conversación, nuestro amigo Carlos Llanos ya tiene el link, nos ha compartido para que todos puedan ahí también informarse. También tenemos varios comentarios de nuestro amigo Edgar Ojeda, ¿no? También si podríamos darle el micro, Ámbar, por favor, para que también pueda compartir sus comentarios con todos, que estamos viendo acá en el chat. Sí, él personalmente puede abrir su micrófono y dar su opinión. Edgar Ojeda, sí, buenas noches. Nos gustaría Hola, que ¿cómo puedas están? también compartir. Gracias. Hola, ¿sí me escuchan? Hola, hola, Guitar, ¿cómo estás? Es que Cali. Hola, Guitar, ¿cómo vas? ¿Qué pues, Miguel? Bien. No, mira, nada más quiero completar porque veo que hay unas dudas ahí del tema este de qué pasa, por qué se caen los árboles y todo eso, ¿no? Las vialidades, sobre todo, cuando se remodelan las banquetas, cuando se remodelan los pavimentos, todo eso. Como dices, pues no, los microorganismos no son milagrosos, sí pueden llegar a ayudar a aumentar el vigor de los árboles, pero el problema ahí es que normalmente pues llegan a cortar las raíces estructurales. Entonces ya es un tema pues de biomecánica que se tiene que analizar prácticamente árbol por árbol y ver qué es lo que sucedió. Pero hay técnicas muy buenas, luego te las paso, Miguel, que sirven para, pues sí, remodelar esas banquetas que se han roto por las raíces, ¿no? Y sin necesidad de tener que cortar esas raíces. Entonces, ese es un tema bien interesante porque las ciudades lo pueden ir adoptando, porque sí, la preocupación es que como las raíces rompen el pavimento, pues hay accidentes, se caen las personas y todo eso, pero hay que tratar de vivir en armonía con los árboles, ¿no?
no excluirlos de la ciudad, sino adaptarnos a ellos y adaptar nuestros métodos de construcción a preservarlos. Entonces ese es el comentario básicamente que quería hacer. Gracias, Edgar. No, sí, claro. Y le agradezco la información, ¿no? Igual todos aquí hemos trabajado en conjunto. Edgar es parte fundamental de muchas de las cosas que hemos venido haciendo desde México. Incluso Carlos, que le agradezco siempre haberme involucrado en la arboricultura. Y esa parte, Carlito, Edgar, yo siento que es fundamental que la gente, o los arboristas, como lo dijo Carlos al comienzo también, empiecen a tomar conciencia de esa parte fundamental, que hoy por hoy no todos son especialistas y quienes se dedican digamos, a la especialidad del suelo, son muy pocos y lo hacen con una magnificencia impresionante. Pero el desconocimiento también hace que cometamos imprudencias y es parte de lo que estamos intentando, es eso, llevar poco a poco. Yo soy un kindergarten en esto, en el tema, digamos, del suelo, porque mi especialidad son los microorganismos. Y digamos, en la interacción raíz microbiológica, raíz microorganismos. Pero el tema es fundamental porque es que es muy complejo, muy complejo. Las actividades a nivel de las ciudades, cada quien hace una cantidad de cosas que son absurdas y uno no sabe ni qué están haciendo. Ahí es como el punto. Ok, muchas gracias Miguel Ángel. Roque, algunos comentarios también como para ir cerrando, algunas preguntas que puedan aprovechar, que ya nos hemos extendido un poco de la hora, pero como decimos, siempre con toda la actitud y para poder seguir compartiendo, conversando. Si hay algunas preguntas más, Roque, algunos comentarios también para ir cerrando, si no. Bueno, como ya lo ha comentado Miguel, lo comenta Carlos Llanos y Edgar, pues creo que como arboristas, como trabajadores del árbol, debemos nosotros ya empezar a ingresar el conocimiento básico de lo que son manejo de suelos, ¿no? Porque es lo que va a interactuar y es el entorno inmediato que va a afectar la vigorosidad de estos mismos, ¿no? De estos árboles. Entonces, tenemos que ya empezar a captar este conocimiento y justamente el curso que el compañero Miguel lo va a dictar dentro de la próxima semana, pues es básico y esencial para todos nosotros que queremos seguir aprendiendo un poco más de esto, ¿no? Yo no tendría más que decir, darle las gracias a Miguel, gracias a Carlos, a Edgar que han comentado, que son unos maestros en su tema, en su especialidad y que siempre estamos ahí apoyándonos con los conocimientos de ellos, ¿no? De ahí nada más, eso sería todo en mi parte para cerrar. Muchas gracias a Miguel, ¿no? A PEUA, a AMBI, a Urban, que han sido los que han podido gestionar todo esto para tener el día de hoy y el curso que se viene, ¿no? Buenísimo, Roque, muchas gracias. Acá para cerrar, y creo que la respuesta va a dar un marco también sobre el curso que se viene, Miguel Ángel, y como también para cerrar un poco este conversatorio, acá una última pregunta. Cuando tenemos un árbol con enfermedades fitosanitarias, ¿qué debemos implementar y de qué manera lo podemos ayudar? Bien, primero evaluarlo, o sea, saber qué es el tipo de enfermedad. O sea, nosotros no podemos intervenir un árbol sin saber realmente qué es lo que vamos a llegar. Entonces, las enfermedades son múltiples. O sea, el tipo de infectación que puede ocurrirle a un árbol puede estar desde pudrición hasta infecciosas por causa de insectos. Entonces, fitóptora, cualquier tipo de enfermedad, tanto de insecto como de hongos y bacterias. Entonces, primero evaluarlo. Ya basado en lo que tenga, si tiene una presencia extrema de insectos, pues se le aplica una cierta cantidad de productos que pueden ser de manera biológica, que pueden ser microorganismos, que pueden ser tipo T, o sea, se pueden hacer tipo extractos vegetales, eso depende. Si es en el tema de fúngicos, de problemas fúngicos, ya hay que mirar de qué manera apoyarlo y tiene que ir desde el suelo, porque
regularmente lo que son bacterias y hongos van por dentro del árbol y se van a expresar en la copa. Y desde arriba él desciende. Esas son las muertes descendentes de los árboles que vienen por dentro porque han penetrado completamente porque son endófitos. Recuerden, es que ese es un tema maravilloso para estudiar. El tema de los árboles, de los microorganismos endófitos, si no lo comprendemos, nunca vamos a saber realmente por qué los árboles empiezan a morir desde arriba hacia abajo, que es la muerte descendente de los árboles, y ahí es donde empiezan a trabajar. Entonces, evaluarlo y mirar, y digamos que ahí sí, después de tener claro qué es el tipo de situación, acudir al especialista que le pueda ayudar cómo enfrentarlo. Aún así, le toca hacerlo de manera química. O sea, yo no, o sea, digamos, dentro de mi condición, si no hay más herramientas y hay que salvarlo de manera química, háganle. O sea, lo importante es salvarlo. O sea, no quiero jugar a que solo sea de manera biológica. Lo que pasa es que mi técnica, lo que yo quiero, o que queremos impartir es que lo puedan hacer desde ustedes. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, gracias también a todos los que han estado interesados, todos los participantes de este conversatorio. Estén al pendiente, por favor, en la página de la Asociación Peruana de Ecosistemas Urbanos y Arboricultura, de APEUA, donde vamos a seguir, ¿no? Ya este es el segundo conversatorio, esta vez fue sobre suelos urbanos, seguiremos tocando otros temas tanto de arboricultura como de los propios ecosistemas urbanos, sobre todo que tenemos acá en nuestra ciudad de Lima. Agradecerles entonces, acá pueden ver la imagen del curso, el curso que tenemos próximo también con Miguel Ángel, donde va a ahondar mucho en el análisis y también el manejo y recuperación pues, de los suelos en la ciudad, sobre todo enfocado en dar mejores condiciones al arbolado urbano. De por sí también extenderles la invitación a la Asociación Peruana de Ecosistemas Urbanos y Arboricultura para poder también sumar en este esfuerzo de querer mejorar la situación, donde se busca que el arborista no solo sea alguien que dé un simple mantenimiento técnico, sino que empiece a ser un planificador de la ciudad, poniendo al árbol como un eje central dentro de esta nueva idea que vamos a tener en este nuevo mundo, ¿no? Que vamos a empezar a vivir cuando salgamos de nuestras casas de esta cuarentena, ¿no? Entonces, todos invitados y cerramos entonces oficialmente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias siempre por toda la... Muchísimas gracias por todo. Gracias, de verdad les agradezco. Los espero la semana entrante en el curso. Y quienes se hayan quedado interesados y hayan quedado con la inquietud de poder ver cómo pueden empezar a crear cosas a partir de sus propias realidades, sería genial. Muchísimas gracias. Les agradezco la asistencia. Para mí es muy importante que por lo menos ser escuchado, pero ante todo que queden con una inquietud. Muchísimas gracias, Roque, Guillermo y a todos. Muy amable. Listo, muchas gracias a ti. Gracias a ti, Miguel. Hasta luego. Chao. Gracias.